buenas tardes. Es un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y hoy me acompañan 3 invitadas muy especiales. Victoria, Saraí y mi nombre es Doris. Y el día de hoy vamos a estar aprendiendo un tema muy importante. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar repasamos nuestro versículo y nuestro lema de la escuela bíblica? ¿Les parece? Vamos a repasarlo. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Muy bien, vamos a decirlo cada una. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Muy bien, vamos a decirlo 2 veces más. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Una vez más. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Muy bien, y nuestro lema de la escuela bíblica es: busca la verdad, encuentra a Jesús. Vamos a repetirlo una vez más. Busca la verdad, encuentra a Jesús. Muy bien, niños. Vamos a aprender cosas muy interesantes. ¿Sabían ustedes que los arqueólogos utilizan un método que se llama estratigrafía? ¿Lo sabían, niñas? Bueno, este método consiste en saber el orden histórico de las cosas, o igual se podría decir que nos permite saber la antigüedad de las cosas. Los arqueólogos empezamos a excavar y mientras vamos excavando encontramos utensilios, piedras, rocas, como las que podemos observar en este momento. Victoria, ¿me puedes señalar cuál es la piedra más pequeña? Muy bien, tiene mucha fuerza, Victoria. Saraí, ¿me puedes señalar cuál es la piedra más larga? Y esa está un poco pesada. Mafer, ¿cuál es la piedra más pesada que tiene forma redonda? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Este método les sirve a los arqueólogos para poder determinar la antigüedad de las cosas. Mientras más excavan los arqueólogos y llegan a las últimas capas, van encontrando hasta tesoros o cosas muy valiosas. Esta piedra la encontraron en la última capa, lo que quiere decir que es la más antigua. Y esta la encontraron en la primera capa, lo que quiere decir que su antigüedad es menor que estas dos. La Biblia nos da de igual manera el orden histórico de todos los hechos que ocurrieron una noche antes de la muerte de Jesús. Así es, niños, nos da datos tan importantes que hoy vamos a estar aprendiendo de eso. En el Antiguo Testamento nos señalan 2 profecías que fueron dichas muchos años antes de la muerte de Jesús. Vamos a leer y vamos a aprender 2 de ellas. Saraí, ¿puedes leerme lo que dice Salmos 41:9? Claro. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta profecía nos habla de la traición de un amigo. Mafer, ¿nos puedes leer lo que dice la profecía de Isaías 53, versículo 3 y 7? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos
De él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué importante esta profecía que acabamos de leer en el libro de Isaías. Nos dice que Jesús iba a ser llevado a muerte y que iba a guardar silencio durante todo ese tiempo. Qué interesante lo que hemos leído en el Antiguo Testamento. Estas dos profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento. Mis pequeñas arqueólogas, ¿qué les parece si en este momento ustedes me ayudan a seguir excavando para seguir encontrando la verdad? ¿Te parece, Victoria? ¡Sí! Mafer, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Y tú, Saraí? Me parece una buena idea. Muy bien, vamos a seguir excavando para buscar la verdad. Hemos llegado al momento de la enseñanza del día número 3. Hoy vamos a aprender nuestra verdad bíblica, que es: Jesús fue rechazado y traicionado. Nuestra historia bíblica es que Jesús sabía lo que iba a suceder y aún así cumplió el plan de Dios. ¿Sabías que Jesús pasó 3 años hablándole a todas las personas de Dios? Jesús demostró el poder de Dios haciendo muchos milagros. Sanó enfermos, como lo que aprendimos el día de ayer, que sanó a un ciego. Jesús sanó a muchos enfermos, incluso resucitó muertos. Jesús escogió personalmente a cada uno de sus discípulos. Él los escogió porque vio algo especial en ellos. El día de hoy vamos a aprender todos los hechos que ocurrieron una noche antes de la muerte de Jesús. Te invito a que en casita puedas leer en el libro de Juan el capítulo 13 completo en compañía de tu familia. En esta lectura nos dice la palabra de Dios que Jesús había organizado una cena muy especial para todos sus discípulos. Los discípulos habían caminado mucho para poder llegar a esta cena. El camino estaba lleno de mucho polvo y los discípulos habían ensuciado sus pies. Cuando los discípulos llegaron al lugar de la cena que Jesús había preparado, sus discípulos iban con sus pies muy sucios, pues el camino tenía mucho polvo. Durante esa cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Pedro, al mirar esto, no quería que Jesús lavara sus pies, porque era una tarea que únicamente hacía un esclavo. Jesús le explicó a Pedro que era necesario que él lavara sus pies. Entonces Pedro le dijo que no solamente lavara sus pies, sino sus manos y su cabeza. Jesús le dijo que ya no era necesario, que ya estaba limpio. Pero les dijo esa noche que uno de ellos no estaba limpio. Sus discípulos se imaginaron o creyeron que era porque sus pies se habían llenado de polvo. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús se refería a que uno de ellos no estaba limpio de su corazón, pues sabía que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas traicionarlo. Así es, niños, Jesús, mucho antes de que Judas lo traicionara, él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús esa noche les enseñó a sus discípulos una lección muy importante, que es el servir el uno al otro.
Cuando lavó sus pies, les demostró que es importante que entre todos nos ayudemos y nos apoyemos, y les dejó esa tarea, que se sirvieran los unos con los otros. Durante esa misma noche, durante la cena, Jesús les dijo a sus discípulos que uno de los que estaba con él lo iba a traicionar. Los discípulos en ese momento se quedaron asombrados y se preguntaban, ¿seré yo? ¿Serás tú? Incluso la Biblia nos dice que Pedro le hizo una seña a Juan como preguntándole, ¿quién será? Y Jesús en ese momento dijo, al que yo diera el pan, ese es el que me va a traicionar. Y en ese momento el pan se lo dio a Judas. Pero ninguno de los discípulos entendía realmente lo que estaba por suceder. Después de haber cenado, Jesús salió de la cena con unos de sus discípulos. La Biblia nos dice que eran 3 de los discípulos más cercanos a Jesús. ¿Sabes quiénes son? La Biblia nos da 3 nombres: Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 discípulos acompañaron a Jesús al huerto del Getsemaní. Jesús les dijo que necesitaba orar, pues Jesús estaba muy triste porque él ya sabía lo que iba a suceder. Jesús se fue a orar y le pidió a sus discípulos que se quedaran orando igual que él. Regresó y ¿qué creen que pasó? Sus 3 discípulos se habían dormido. Estaban tan cansados que los venció el sueño y la hora había llegado. Jesús sabía que el plan de Dios se tenía que cumplir. Por eso, en ese momento, Judas llevó a los soldados al lugar donde estaba Jesús. Judas entregó a Jesús para que Jesús fuera arrestado. Los soldados se llevaron preso a Jesús. Nos dice la palabra de Dios que primero lo llevaron ante el sumo sacerdote anterior, que era Anás. Ahí Jesús fue interrogado, lo golpearon, lo humillaron y se burlaban de él. Después, esa misma noche, fue llevado con otro sumo sacerdote, Caifás. De la misma manera lo siguieron golpeando, humillando, se burlaban de él. Y se imaginan ustedes todo lo que Jesús tuvo que pasar esa última noche. Por último, los líderes religiosos no estaban contentos con eso. Querían que mataran a Jesús. Entonces el sumo sacerdote Caifás tuvo que enviar a Jesús con el gobernador Pilato, pues era quien tenía la autoridad para ordenar la muerte de Jesús. Cuando Pilato recibe a Jesús y lo empieza a interrogar, nos dice la palabra de Dios que Pilato no encontró pecado alguno en Jesús. Es más, incluso trató de liberarlo. Nos dice la palabra de Dios que Judas había traicionado a Jesús. Y en ese momento, el gobernador Pilato le hace una pregunta a Jesús: ¿de dónde vienes? Pilato quería ayudar a Jesús, pero aquí se cumple la profecía que leímos hace unos momentos, donde dice que el cordero iba a ser llevado a la muerte y que iba a guardar completamente silencio. Jesús no contestó esta pregunta al gobernador Pilato. Quedó enmudecido en completo silencio, como las escrituras lo habían dicho. La escritura igual se cumplió cuando leímos en Salmos que uno de sus amigos lo iba a traicionar. Así es,
Judas era considerado una persona de confianza para Jesús, pues era el tesorero. Jesús lo consideraba a alguien de confianza, mas sin embargo Satanás puso en su corazón traicionarlo. Finalmente, Pilato se vio obligado a entregar a Jesús porque la gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Y aunque Pilato había hecho el intento de liberar a Jesús, el pueblo quería que Jesús fuera muerto. Y tristemente sabemos lo que ocurrió esa noche. Jesús fue crucificado. Así es, niños. Jesús murió en una cruz por mis pecados y por tus pecados. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Pedro, durante esa misma noche, lo iba a negar 3 veces. Y sus discípulos, cuando más los necesitaba Jesús, se quedaron dormidos sin orar con él. Jesús sabía que sus discípulos le iban a fallar y aún así los amó hasta el fin. De igual manera, Dios nos conoce y Dios conoce nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aún los pecados que vamos a cometer el día de mañana, en una semana, en un año. Dios ya los conoce. Y aún así, niños, ¿qué creen? Envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes lograr dimensionar cuánto nos ama Dios? Espero, niños, que por medio de esta enseñanza no seamos como Judas, que con nuestras acciones estemos rechazando y traicionando a Jesús, sino que podamos ser como Pedro, que aunque lo había negado, se arrepintió y lo aceptó en su corazón. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, niños, vamos a aprender el versículo del día número 3. Hoy aprendimos en la verdad bíblica que Jesús fue traicionado y rechazado. Pero en este momento vamos a aprender el versículo del día. ¿Me ayudan a repetir? Sí. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. Muy bien, vamos a armar nuestro versículo. ¿Qué te parece, Saraí, si iniciamos contigo? Vamos a volver a repetirlo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Vamos a ver cómo armamos nuestro versículo bíblico y desde ahí en casita te invito a que lo estés repitiendo con nosotras para que podamos aprender el versículo del día número 3. Muy bien, ahora Saraí, ¿me puedes ayudar a repetirlo en lo que Mafer arma nuevamente el versículo? Claro. Vamos a repetirlo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Muy bien, vamos a repetirlo ahora contigo, Victoria. ¿Puedes repetir conmigo? Ustedes igual en casita, repitan. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Muy bien, vamos a armarlo una vez más y ahorita tú que estás en casita con toda tu familia, vamos a repetirlo todos por una última vez.
Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Muy bien, yo sé que ahorita en casita todos los niños lo repitieron con toda su familia y esperamos que este día haya sido de mucha bendición para ustedes. Ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes y nos estamos viendo. ¡Adiós!